Hola amigos y amigas, nos toca en esta clase número 3 el siglo XIX. Si les parece, repasamos brevemente lo que vimos en la clase anterior. Siglo XVIII, Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, instrumentos fundamentales en la filosofía política de aquel país, con reconocimiento de derechos naturales de las personas, la constitución de un buen y justo gobierno y, por supuesto, derecho a rebelarse cuando este gobierno deja de cumplir el papel que le corresponde y se vuelve una tiranía. Jurista y filósofo Juan Bautista Alberdi es otro hombre fundacional en su tierra. Como a Locke se lo considera el padre del liberalismo clásico y a los señalados próceres norteamericanos los padres fundadores de los Estados Unidos, al tucumano Alberdi se lo considera padre de la Constitución Nacional Argentina. Y esto debido a que su pensamiento vivaz y su admirable erudición, asentados en su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de 1852, moldeó en carácter de fuente inspiradora y guía el nacimiento de la Carta Magna Nacional en 1853. En aquel manuscrito, Alberdi entrelazó sus cavilaciones filosóficas con su técnica para el derecho público. Y sin quedarse en la mera abstracción, fabricó un verdadero producto de aplicación práctica. Como el propio Alberdi la definió, es una obra de acción. La admiración que Alberdi profesaba por la civilización europea iba de la mano con el reconocimiento de que la fuente de los conocimientos que hacían crecer al continente americano allá se encontraba. A su vez, era un conocedor del proceso revolucionario norteamericano y de las formas de gobierno que había logrado asentar. Al referirse a la importancia de la industria, mostró el respeto que Europa y Norteamérica le generaban. La industria es el calmante por excelencia. Ella conduce por el bienestar y por la riqueza al orden, por el orden a la libertad. Ejemplos de ello, Inglaterra y los Estados Unidos. La instrucción en América debe encaminar sus propósitos a la industria. La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión, si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal. Será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria. Alberdi, como buen liberal de su época, alababa la libertad y la generación de riqueza para el crecimiento del país. En esos términos pretendía el nacimiento de la patria. Recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización, organizados en el suelo nativo bajo su enseña y en su nombre. El afán de vivir en un país libre, con personas libres, lo llevó a redactar el artículo 16 de su proyecto de confederación. Artículo 16. La Constitución garantiza los siguientes derechos a todos los habitantes de la Confederación, sean naturales o extranjeros. De libertad. Todos tienen la libertad de trabajar y ejercer cualquier industria, de ejercer la navegación y el comercio de todo género, de peticionar a todas las autoridades, de entrar, permanecer, andar y salir del territorio sin pasaporte, de publicar por la prensa sin censura previa, de disponer de sus propiedades de todo género y en toda forma, de asociarse y reunirse con fines lícitos, de profesar todo culto, de enseñar y aprender. Dicha redacción se transformó en el soporte fundamental del finalmente consagrado artículo 14 en la Constitución de 1853. Artículo 14. Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. 3 décadas después, el pensador se mantenía por la senda de la coherencia en la defensa de la libertad y el homenaje a los valores de Inglaterra y Estados Unidos. Para el acto de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, celebrado el 24 de mayo de 1880, Alberdi preparaba su discurso «La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual», toda una declaración principista desde el mismo título. Esa sociedad,
radicalmente diferente de la nuestra, debió al origen transatlántico de sus habitantes sajones la dirección y complexión de su régimen político de gobierno, en que la libertad de la patria tuvo por límite la libertad sagrada del individuo. Los derechos del hombre equilibraron allí en su valor a los derechos de la patria, y si el Estado fue libre del extranjero, los individuos no lo fueron menos respecto del Estado. Eso fue en Europa la sociedad anglosajona, y eso fue en Norteamérica la sociedad angloamericana, caracterizadas ambas por el desarrollo soberano de la libertad individual, más que por la libertad exterior o independencia del Estado, debida mayormente a su geografía insular en Inglaterra y a su aislamiento transatlántico en Estados Unidos. La libertad en ambos pueblos sajones no consistió en ser independiente del extranjero, sino en ser cada ciudadano independiente de su gobierno patrio. Los hombres fueron libres porque el Estado, el poder de su gobierno, no fue omnipotente, y el Estado tuvo un poder limitado por la esfera de la libertad o el poder de sus miembros, a causa de que su gobierno no tuvo por modelo el de las sociedades griega y romana. Montesquieu ha dicho que la Constitución inglesa salió de los bosques de la Germania, en lo que tal vez quiso decir que los destructores germanos del Imperio Romano fueron libres porque su gobierno no fue de origen ni tipo latino. A la libertad del individuo, que es la libertad por excelencia, debieron los pueblos del norte la opulencia que los distingue. Lamentablemente, 4 décadas después de la eximia locución liberal, Argentina comenzaba a abandonar los principios filosóficos que la habían desarrollado hacia el progreso y que habían posibilitado un orden jurídico garante de la libertad individual. De ser la competencia de Estados Unidos, pasaría a tropezar por diversos gobiernos inoperantes y o malintencionados. Pero el país del norte, más allá de sus desatinos, se mantuvo por sólidos períodos en el camino de la prosperidad. Y en la misma época de descomposición argentina, llegaba a Estados Unidos una autora que revitalizaría sus valores esenciales. Esto ha sido todo en nuestra clase número 3. Lo que hemos visto fue la gran obra de Juan Bautista Alberdi y cómo permeó la edificación nacional en la República Argentina. Rescatando lo mejor de las influencias de Locke y de los padres fundadores de Estados Unidos, Alberdi contribuyó a crear una Constitución Nacional en 1853 de pura cepa liberal. Nos estamos viendo en la clase número 4 para adentrarnos en el siglo XX.